Hola, hoy les voy a traer una pequeña resolución de un ejercicio. Les voy a dejar un link por acá con el enunciado del ejercicio y también sobre el final les voy a dejar la resolución en el código. Pero bueno, la idea de todo ejercicio, siempre les decimos lo mismo, es que traten de resolverlo entero, leerlo una leída aunque sea entero para ver cada una de las partes, reconocer si hay alguna cosa que va a cambiar, si algo del final nos hace cambiar la solución de la entrada. Entonces, una lectura siempre, aunque sea rápida, pero del enunciado entero. Acá lo dividí en tres partes para ir abordando la solución en cada uno de los pequeños pedacitos. Y nos dice así: una librería requiere un sistema para sus clientes. La librería vende libros y revistas. Un libro se compone de un nombre, un autor, precio, cantidad de páginas, un resumen y géneros literarios que abarca. Puede ser más de uno. Una revista posee un nombre, autor, cantidad de páginas, precio, resumen y un listado de géneros. Del cliente se guarda su nombre, apellido, DNI y dirección. Una lista de autores favoritos y una lista de géneros que le gustan. También se guarda el listado de sus compras. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es tratar de reconocer qué objetos nos aparecen. Entonces, el primero y por ahí más evidente que aparece de entrada es la librería, que es la que vende libros y revistas, como los otros objetos. Después que tenemos que un libro, y ahí nos dice, tiene nombre, autor, precio, cantidad de páginas, resumen, género literario, ya nos está diciendo los atributos que tiene esa clase. De la misma manera, la revista tiene un nombre, autor, cantidad de páginas, precio, resumen y un listado de géneros. Por último aparece el cliente, que también tiene un nombre, apellido, DNI, dirección, una lista de autores favoritos y una lista de géneros, ¿sí? Que son los que a él le gustan. Eso es lo que significa el género. En el cliente es lo que le gusta y el género en revista y libros son los que él tiene. También se guarda un listado de sus compras. ¿Sí? Estamos hasta acá. Fíjense que el género, que es algo que aparece, el autor, son elementos que por ahora solamente tienen un nombre. Entonces, con un string me alcanza para modelarlo. No necesito ser una clase género, una clase autor, ¿sí? Porque no tiene comportamiento hasta el momento. Por eso es importante a veces leer si va a aparecer un comportamiento después, porque puede ser que ya sepamos que autor tenga una clase o género sea una clase. En este caso, género y autor simplemente con un string me alcanza. La primera solución, entonces, que me aparece son estas cuatro clases. Esas cuatro clases son libro, revista, cliente y librería. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es asignarle los atributos que va a tener cada uno. ¿Por qué? Porque eso nos da una idea general de cómo van a ser cada uno. Y acá vamos a ver que tenemos el string nombre, string autor, doble precio, cantidad de páginas, un resumen y la lista de géneros. Fíjense que acá está la mención de string. Revista tiene nombre, autor, precio, cantidad de páginas, resumen y un string de géneros. Acá ya espero que se estén preguntando lo mismo que yo estoy por plantear, que es medio sospechoso estas dos clases. Cliente tenemos nombre, apellido, DNI, dirección, lista de autores, lista de género, compras y compras de libro, compra de revista. La librería tiene libros, tiene revistas y tiene libros, revistas y tiene un listado de clientes. ¿Y por qué digo que es esto? Y esto es raro cuando yo repito acá, ¿sí? Acá me parece que hay como una alerta de lo que yo voy a tener, ¿sí? ¿Por qué? Y porque tengo dos clases que son exactamente iguales y representan lo mismo. ¿Por qué no marco el cliente que tiene nombre también en una lista de géneros, por ejemplo? Porque la semántica del cliente es distinto. Libro o revista a nivel de objetos o de clases son el mismo comportamiento. Cuando yo detecto esto, lo primero que digo, bueno, ambas clases tienen los mismos atributos, hay una relación evidente entre ellas, representan la misma tipo de entidad. Entonces, lo primero que puedo hacer es crear una clase padre, subir todo lo que tiene en común y dejar revista y libro como hijos de la clase padre. ¿Qué pasa con esta primera aproximación? Revista y libro no me quedaron vacíos. ¿Por qué? Porque todos los atributos comunes los subí a la clase producto general. Entonces, revista y libro, ¿agregan algo o cambian algún comportamiento que justifique que ellas sean clases? Y la respuesta es que no. Hasta el momento no tuvimos ninguna evidencia de que se comporten o tengan algo distinto. Con lo cual, solo son instancias del producto y no subclases. ¿Qué significa? Que el libro va a ser Pedro y la revista va a ser Juan, si decimos Pedro y Juan como objetos de una clase persona, ¿sí? Yo no creo la subclase Pedro y la subclase persona para la subclase Juan para crear clases de Juan y Pedro. No, directamente creo los objetos. Bueno, acá es lo mismo, siempre un poquito más difícil de identificar, pero cuando damos cuenta que esta clase quedó vacía, estas dos clases, es donde ya directamente las hacemos desaparecer. Y eso nos simplifica un poco la solución. Si bien pasó inadvertido, cuando yo hablo de la librería, ahora puedo decir que la librería tiene productos, que son los que venden, y puedo hablar que el cliente compró productos.
Entonces ya me va achicando el enunciado porque trato de igual manera, si repasamos el enunciado, decía libros y revistas, libros y revistas, libros y revistas. Se manejaban como algo en común los dos, como que están mezclados. Lo siguiente que vamos a hacer es agregar el comportamiento. En este caso tomamos el producto. Y lo primero que voy a hacer es tomar los getter y setter básicos para todos los atributos menos el array list. ¿Qué significa? Get nombre, get autor, get precio, get cantidad de páginas. Todos estos básicos. Y un getter y un setter básico, ¿qué hace? Me piden el nombre, devuelvo el atributo. Un set, me dan un nombre y lo guardo en el atributo mío. ¿Sí? Esos son los básicos. Cuando yo tengo un array list de géneros de cualquier cosa, lo vamos a ver para género que son string, tengo unos ciertos manejos especiales porque voy a hacer peligrar el encapsulamiento si yo agrego el get y set normal. ¿Qué significa esto? Si yo hago este set en el cual me dan una lista de géneros y lo piso directamente como mi atributo, empiezo a tener ciertos problemas. Primer problema, no tenemos control de lo que viene. No sabemos qué vino dentro de géneros. Esperamos que sea un arreglo de string, sí, pero hay repetidos, está en minúscula, está en mayúscula. No tengo control porque no es una estructura que yo haya manejado. Se pierde lo que estaba. ¿Qué significa? Y lo pisé. Si asigno directamente, lo estoy pisando. Y si lo piso, pierdo lo que yo ya tenía grabado como géneros. Desde afuera, se puede guardar una referencia al array list de géneros y manipularlos sin pasar por producto. ¿Qué significa esto? Que alguien de afuera puede agregar o sacarnos géneros, pero no sin decirnos a nosotros que lo agreguemos. Perdemos el control. ¿Sí? Entonces, para ver esto último, supongamos que tenemos un producto P1 y se le setea el género con una variable temas, como hacíamos antes. Entonces, ¿qué nos ocurre cuando hacemos esto? Nosotros nos dan un array list de string en la variable temas y lo guarda en P1. ¿Qué nos queda visualmente? Que la clase producto, el objeto producto, tiene una variable géneros que apunta al mismo array list que apunta temas. Con lo cual, hay alguien de afuera del objeto del producto P1 que tiene control sobre una estructura interna del producto. Entonces, temas y atributos apuntan al mismo array list, ¿sí? Entonces, géneros y temas apuntan al mismo array list. Con lo cual, si alguien dice temas clear o temas add hola, le agrega o le borra elementos para todos, ¿sí? Y ahí es donde tenemos nuestro primer problema. ¿Por qué? Porque no estoy pasando por mí, yo no tengo control de esa variable, ¿sí? Y es una variable que yo debería tener porque son mis géneros, ¿sí? Entonces, para mantener el control del array list, lo primero que tenemos que hacer es crear el constructor en lugar de que crear en el constructor el array list en lugar de que venga de afuera. ¿Qué significa esto? Yo, géneros en mi constructor, digo new array list de string. Ya de esta forma nadie manipula el array list. ¿Por qué? Porque yo lo creé dentro de la clase. Nadie sabe que existe ese array list, que es lo más importante. Y empezar con un agregado individual. ¿Qué significa? Agregar género, un add género. Me dan un género y yo lo agrego a mi lista de géneros, ¿sí? Este, por más que parezca algo muy sencillito y muy simple, me permite agregar controles. Por ejemplo, que no haya repetidos o la forma en que se agrega. ¿Qué significa que no haya repetidos? Yo puedo preguntar si género no contiene el género que me pasaron, recién ahí lo agrego. Ya con esto simple estoy garantizando que mi arreglo de géneros nunca va a tener repetidos. Ahora viene, ¿sí? Acuérdense siempre, si uso contain de array list, es importante que el objeto, en este caso el string que estoy guardando, tenga implementado el equal, ¿sí? En este caso lo tenemos implementado porque es la clase string y compara que son las dos palabras iguales, ¿sí? Ahora, iguales significa, si ponemos hola con mayúscula, hola con minúscula, son dos palabras distintas. Y quizás para lo que estamos trabajando nosotros no lo queremos hacer. Entonces, podemos agregar incluso, escondiendo el usuario final, el problema de mayúscula en minúscula, agregar el control. ¿Qué significaría esto? Cuando me da el género el usuario, no importa cómo venga, no me interesa, lo paso a mayúsculas y pregunto si está en géneros. Si no está, recién lo agrego, pero lo agrego como mayúsculas, ¿sí? Entonces, cuando hago esto, ya sé que mi array list de género va a tener todos los géneros puestos en mayúsculas. Yo ya tengo ese control, ya tengo ese comportamiento guardado en ese array list, ¿sí? Entonces, siempre es importante, to uppercase es un método de string que retorna un string, pero todo en mayúscula. De la misma manera hay uno que pasa minúsculas, lowercase, que también lo pueden usar, ¿sí? Siempre acuérdense que el string tiene todo. Entonces, ¿qué gané? Ya como vamos a tener ahora, ya sé que va a estar siempre en mayúsculas y por eso lo agrego en mayúscula. Y pregunto si está en mayúsculas. Ya sé que voy a tener esto, entonces nadie lo va a manipular. Cuando me van a agregar ahora, si me quieren agregar una lista de géneros, directamente lo que puedo hacer es recorrer cada uno de los géneros que me dieron y uso el mismo método que acabamos de definir. Lo agrego.
Y fíjense que acá me queda centralizado todo lo que sea el control de mayúsculas y repetidos, ¿sí? Incluso acá no lo repito el código, ¿sí? Se toma el arreglo que me pasan y se agrega uno a uno los nuevos géneros reusando el adgénero. Se agregan los elementos y no se genera un acceso a mi estructura desde afuera. Eso es importante. Ahora, si yo hago el get, todo lo lindo que hicimos recién se pierde. ¿Por qué? Porque estoy devolviendo un arreglo a mi listado de géneros, ¿sí? Entonces, alguien de afuera puede manipular. Le damos acceso a una variable que controlamos nosotros. ¿Qué significa que controlamos nosotros? Nosotros la creamos dentro del objeto. Si yo la creo dentro del objeto, nadie de afuera sabía que existía. Si a mí me la pasaban por parámetro, ya alguien de afuera sabe que existía, no hay tanto problema. Desde afuera se puede agregar y sacar sin pasar por nosotros. Si ya le dimos el control, pueden hacer lo que quieran. Pueden agregar cosas que no sean string y conceptualmente puede que no se deleguen apropiadamente las responsabilidades. ¿Qué significa eso? Que en vez de preguntarme a mí si yo tengo un género, ellos pidan todos los géneros y hagan todo el control ellos. Si lo hacen desde afuera, no saben que está todo en mayúscula, por ejemplo. Eso tan simple que teníamos nosotros escondido en nuestra clase de producto, lo pierde alguien que pida los géneros y lo trate de manipular él. Entonces, ¿qué va a pasar así? Volviendo a esto, yo creo la variable ArrayListTemas y le asigno que le pido los géneros a P1 como lo teníamos hecho recién. De nuevo, tenemos el mismo esquema del caso anterior. Temas apunta al mismo ArrayList que tengo géneros. Esto, ¿qué problema me trae? Nuevamente, si borran todo, me borraron los géneros. Si me agregan la palabra hola, agrega en ambos. Ya no garantizo más repetidos, pueden agregarme los mismos. No garantizo que esté todo en mayúscula, por ejemplo. Y fíjense que también en este caso puedo agregar una persona. ¿Por qué? Porque no tipé, no le hice un tipado al ArrayList, con lo cual es de cualquier cosa, entonces le puedo agregar personas. De golpe, este ArrayList, que para productos son solamente string, adentro hay objetos del tipo persona. Entonces ahí es donde empieza a romperse toda esta idea, ¿sí? Todo este concepto que nosotros manejamos de que yo tenía control, sabía que no había repetido, que estaba en mayúscula, si yo hago el get géneros así como está, corro riesgo. ¿Se puede hacer el get género? Sí, se puede hacer. La forma ideal es creo una copia de la estructura y agrego todos los elementos de mis géneros a esa copia. ¿Sí? Creo un ArrayList vacío y agrego todos los géneros y devuelvo la referencia al ArrayList. Se creó un auxiliar, se agregaron todos los elementos de géneros al auxiliar y se retornan al auxiliar. Desde afuera no apuntan a géneros, apuntan a este ArrayList nuevo. Con lo cual, si lo borran, le agregan o hacen cosas, modifican este auxiliar que nosotros no lo tenemos. Sin embargo, hay que tener en cuenta que no se solucionó el problema conceptual. Puede ser que alguien, para preguntar si yo tengo un género, en lugar de usar un método mío que me pregunte, ¿tenés este género? Pida la lista de géneros, obtiene la lista de géneros y él se encarga de controlar. Y ahí él no sabe que estaba todo en mayúscula o estaba en minúscula o cómo decidimos nosotros ponerlo. Puede caer en errores porque no conoce la estructura interna que manejamos. ¿Sí? Es una mala delegación. ¿Cómo sería el tiene género que lo vengo mencionando? Simplemente es, me dan un string y yo pregunto si está contenido. Como nosotros estábamos guardando siempre en mayúsculas, ¿qué va a pasar ahora? Cuando yo pregunto, yo ya sé que mi palabra va a estar en mayúscula. Entonces lo paso a mayúscula. Esto, desde afuera, no lo saben. Y esa es la diferencia que tenemos. Entonces, se mantiene en control y además se sabe que guardo todo en mayúsculas. Desde afuera preguntan y no saben cómo guardamos los géneros. Nunca van a saber nosotros cómo lo estábamos guardando. Entonces, siempre este problema, con cada vez que tengan atributos que sean ArrayList, va a existir siempre el mismo problema, sea de personas, sea de autores, sea de género, sea de compras, sea de clientes. ¿Sí? Siempre hay que tener cuidado. Siempre que si vamos a devolver, tiene que ser una copia. Y siempre preguntarnos si es necesario retornar un ArrayList, si es necesario que alguien de afuera está, o con dejarle que me pregunten si yo lo tengo me alcanza. ¿Sí? Puede ser ejercicios que necesitamos devolver la lista y otros ejercicios que no. ¿Sí? Tengo que tener muy cuidado con esto, porque de devolver el ArrayList corro riesgo de que no se delegue bien la responsabilidad. ¿Qué tenemos ahora? Nos quedó, fíjense que para mi clase producto agregué el agregar género, el tiene género que permite preguntar y borrar un género, que simplemente lo pasa a mayúsculas y lo va a eliminar. Saca el género que existía. De la misma manera, cliente, fíjense ahora que tenía 3 listas, me queda add autor favorito, le gusta un autor y no me gusta más un autor. Fíjense que en vez de borrar o eliminar, ya uso más la palabra coloquial del cliente, que es si le gusta el autor, lo agrega. Si le gusta, le pregunta, si lo tiene que agregar, es favorito. Lo mismo con el género y lo mismo con las compras. Add compra y preguntar si ya compró.
Acá hay que tener cuidado porque lo que recibe el array list, el contains, si vamos a usar, es un producto, con lo cual el producto automáticamente tiene que implementar el equals para que funcione bien. ¿Sí? Ahí tenemos todo marcado en nuestra parte. Bien, hecho esa parte, sigo avanzando. La siguiente parte del enunciado me decía que la librería les da un descuento a sus clientes. Hay clientes normales que reciben un 10% de descuento y clientes frecuentes que reciben un 15%. Y por último, clientes socios que reciben un 30% de descuento. Si yo hago la solución tal cual, la solución que me aparece a mí es la clase cliente, le dejo abstracto el get descuento porque a los 3 tipos de clientes le puedo pedir un descuento, implemento cliente normal que devuelve 10, cliente frecuente que devuelve 15 y cliente socio que devuelve 30. Automáticamente en este punto, acuérdense, constante en código, ¿sí? Entonces, si yo tengo una constante en código, ¿qué significa? Si el día de mañana quiero ser un cliente 45, tengo que hacer una clase nueva. Quiero ser un cliente con 80, tengo que hacer una clase nueva. Son solo instancias. Entonces, si a mí me queda una constante, le ponemos una variable. Cuando ponemos esa variable que se va a hacer descuento, nos damos cuenta que todas las clases van a ser iguales. Todas devuelven la variable de descuento. Con lo cual, puedo subir la variable de descuento. Esta clase deja de ser abstracta y el método, porque el método del descuento pasa a ser concreto, que es devolver eso, ¿sí? Entonces me queda ahora la clase cliente que tiene un atributo descuento. Fíjense cómo todo este enunciado que aparecía acá es simplemente decir que el atributo tiene un descuento. Ahora, el normal, el frecuente y el socio, y es el valor que tengan para la librería. Para mí son clientes que tienen descuento. El día de mañana quiere agregar un super descuento o un descuento VIP que tenga 100% de descuento, para ahí es un descuento del 100%. Simplemente es transparente para nuestro modelo que estamos armando la clase cliente. ¿Sí? Estamos hasta ahí. Luego nos empiezan a pedir servicios, implementar los servicios. Conocer el precio de un libro o revista para un cliente determinado. Conocer si un cliente ya compró un libro o revista, conocer si a un cliente le gusta un libro o revista determinada y devolver un listado de clientes. Entonces vamos a agarrar el primero. El primero, el servicio 1, conocer si un precio de un libro o revista para un cliente determinado. ¿Qué significa? Esto va a ser un servicio que me va a brindar la librería. ¿Sí? ¿Y qué va a hacer? Pedirle el precio y me tienen que dar el producto y el cliente. Entonces, la librería es la que sabe que al precio del producto le resta el descuento que tenía el cliente por el precio dividido 100. De esta manera obtenemos el servicio que nos da, dado un producto y un cliente, cuánto hay que cobrarle a ese cliente por este producto. Muy similar, si nos dicen saber si un cliente compró un producto, es preguntarle al cliente, y acá está lo que yo hablo de delegar responsabilidades. Al cliente le pregunto si ya lo compró. Fíjense qué simple me queda acá. En vez de pedirle el listado y recorrerlo desde afuera, le uso esos métodos que usamos para array list y le pregunto si él ya lo compró. Se me van achicando el código porque lo voy teniendo en un solo lugar y estoy delegando bien las responsabilidades. El cliente hace cosas. Acá sí nos aparece algo distinto. Conocer si a un cliente le gusta un libro o revista determinada. A algunos clientes les gusta un libro solo si el autor del mismo está en su lista de favoritos, pero hay clientes más exigentes que piden que el autor esté en la lista de favoritos y además contenga al menos un género que le gusta. Acá me aparece un tipo de cliente, común o exigente. La solución sin polimorfismo y mal hecha y que no es orientada a objetos es hacer textual lo que me están pidiendo. ¿Qué significa? Ponerle un tipo, es exigente, un booleano, que puede o no ser exigente. Entonces, ¿qué digo? Me dan un cliente y un producto, pido las cosas que le gustan al autor. Fíjense que tengo que pedirle, le pregunto si al autor le gusta el autor del libro. Si es exigente, con eso me alcanza. Hago return le gusta. Si no, además, si le gustaba, es decir, si era positivo, recorro, le pido al cliente, dame todos tus géneros, recorro todos los géneros del cliente y si el producto tiene el género subí, es decir, tiene alguno de los géneros que tenía el cliente, dice que sí, que le gusta. Acá empieza la primera parte de polimorfismo. ¿Qué significa? Hay un is por tipo. ¿Sí? ¿Qué significa esto? Que si van a agregar nuevos tipos de clientes, un booleano ya no me sirve. Hacer un string sería lo mismo. Piénsenlo así, yo tengo un cliente VIP, un cliente que le gusta cualquier cosa. Le pregunto el libro y siempre me dice verdadero. ¿Y qué hago? Un else nuevo, que simplemente diga que sí, si no es. Y ahí es donde agregan nuevos tipos de clientes y tengo que modificar la librería. Hay una dependencia rara que no tendría que estar. Este is por tipo es un indicador de que hay algo mal orientado a objeto y que no utilicé bien
la delegación de responsabilidades ni el polimorfismo. ¿Por qué delegación? Y porque ahora, como yo estoy afuera del cliente, me tengo que traer los géneros de él para poder controlarlos yo desde afuera, porque estoy parado afuera. ¿Cuál es la solución? En este caso, para que no nos quede limitada la solución, ¿a quién yo le preguntaría si le gusta un libro? En la realidad, olvídense del código. Al cliente. Viene el cliente y le digo, ¿te gusta este libro? Bueno, eso mismo lo vamos a replicar en código. ¿Le gusta a un cliente al producto? Se lo delego al cliente si le gusta. Obviamente tengo que agregar un método que le guste al cliente. Entonces, mi primera aproximación, tengo un cliente abstracto, pongo un método si le gusta un producto, y tengo el cliente normal, que le va a gustar si el autor está en sus autores favoritos, o un cliente exigente que le va a gustar si el autor del producto está en sus autores favoritos y tiene al menos uno de los géneros que le gusta. ¿Sí? Entonces, ¿qué nos queda? En el caso de autores, el cliente normal dice si autores, el listado de autores que tenía el cliente normal, contiene el autor del producto. Acuérdense que para que esto lo pueda hacer, como están en clases distintas, acuérdense de la herencia, cambié de private a protected el array list de autores para poder accederlo. Pero lo tengo resuelto. Ahora, en el caso del cliente exigente, es lo mismo, con pregunta, si esto dio positivo, es decir, si tengo que seguir. Y fíjense acá el detalle, yo ya tengo mi lista de géneros, con lo cual yo no pido a nadie, yo ya la tengo, recorro mis géneros y le pregunto al producto si tiene alguno de ellos. Si tiene alguno de ellos, además de haber tenido el autor, ahí digo que me gusta el libro, ¿sí? Entonces, de nuevo, tengo que cambiar el array list de géneros a protect. Si miramos un poquito más en detalle, ¿qué nos queda? Y tienen los dos un comportamiento en común. Los dos usan esto acá y acá. ¿Sí? Entonces, ¿qué puedo hacer? ¿Puedo abstraerlo un poquito más? Y sí, ambos comparten la búsqueda del autor. Subo el comportamiento a la clase cliente, con lo cual la clase cliente normal me queda vacía. Si queda vacía, significa que desaparece, no tiene sentido. O sea que cualquier cliente es un cliente normal y la clase cliente ahora es concreta. Tiene una conducta por defecto, que es buscar el autor nada más, y cliente exigente agrega comportamiento a la conducta del padre. Por eso se justifica la nueva clase. ¿Qué me queda en mi solución? Cliente concreto ahora, implementado el le gusta, que solamente controla el autor, y cliente exigente, que redefine la forma en que le gusta un libro. ¿Cómo lo redefine? En la clase cliente me quedo así, y en la clase cliente exigente dice super le gusta, y ahí va a usar todo lo que está en la clase cliente, y luego controla los géneros, que es lo nuevo que agrega la clase exigente. ¿Sí? Siempre tengan cuidado con todo esto. Si ahora me aparece un cliente nuevo que le gusta cualquier libro, es simplemente definir la clase cliente le gusta cualquier cosa, que redefine el le gusta diciendo return true. Y de golpe ya la librería no la tengo que tocar, porque la librería sigue haciendo esto. Cada vez que le preguntan a la librería si a un cliente le gusta un libro, lo delega, estábamos por acá, en vez de este, al cliente. Acá me va a poder venir un cliente y cualquier subclase, por eso siempre hablamos de polimorfismo. Y si miran el código, ya que volví hasta atrás, esto es lo que fue cliente y esto es lo que fue cliente exigente. Cada vez que tengan un if por tipo, significa que no reconocieron un método del objeto al que le están preguntando el tipo y tienen el código incluso implementado que hay que ponerlo en el caso de cliente normal o cliente exigente, que es el mismo código. El código no es mágico, simplemente lo vamos moviendo de un lugar al otro. Entonces tenemos resuelto en este caso nuestro cliente exigente y cliente normal. ¿Sí? Siempre, recuerden, si aparecen nuevas conductas que definen cómo le gusta un libro, es al cliente al que voy a tocar, que es la base de los principios de objeto. Yo tengo que saber qué voy a tocar y dónde está el comportamiento, saber cómo lo voy a modificar. ¿Sí? Hago el hijo de cliente y no tengo que tocar para nada la librería. El servicio 4 era devolver un listado de clientes que le gusta un libro o revista. ¿Qué significa? Es recorrer en la clase librería todos los productos que teníamos. ¿Sí? En realidad me dan un producto y recorro la listado de clientes y le pregunto de nuevo al cliente si le gusta ese producto. Si le gusta, lo agrego a un listado auxiliar que es el que voy a devolver. Fíjense de nuevo que devuelvo el listado auxiliar. ¿Qué significa devolver el listado auxiliar? Que nadie está manipulando mi listado de clientes. Simplemente le doy un acceso a los clientes que le gustan ese libro, marketing o lo que sea. ¿Sí? Se delega de nuevo la consulta al cliente. ¿Cómo empiezo a delegar? Me empiezan a quedar códigos mucho más cortos porque yo estoy delegando comportamiento entre distintos objetos. Acuérdense de la primera clase de objetos donde decíamos hay que delegar en los objetos, donde decíamos
una aplicación orientada a objetos era un conjunto de objetos colaborando entre sí. Y acá es donde tenemos la colaboración. Delegar y poner comportamiento en cada uno de los objetos, ¿sí? ¿Qué nos quedó? Los 4 métodos, además de todo el básico, agregar producto, agregar cliente, borrar. Bueno, nos quedó el getPrecio, el ya compró, le gusta, y el getClientes, que le gustan este producto. Y ahí vamos obteniendo, y nuestra solución final nos queda la librería, la clase cliente, que tiene una subclase cliente exigente, y la clase producto, que es la que maneja cada uno de los elementos. Ante cualquier duda, no tengan problema en escribir algún mensaje y lo vamos resolviendo.